El día de hoy vamos a leer un tema muy importante, hermanos, para la gloria de Dios. Amén. Como son todos los temas, ¿verdad? Sí, Todos son amén. importantes. El tema de hoy se llama... Vamos a ver. Aleluya. El tema de hoy se llama constructores del verdadero templo. Amén. Vamos a leer, este tema se llama constructores del verdadero templo. Aleluya. Deseo sea de grande bendición para sus vidas. Vamos a leer primeramente, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:5. Fíjense lo que dice, hermanos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchos de repente llegan a hablar de que se va a construir otro templo, ¿verdad? Amén. Pero ese templo, hermanos, somos nosotros. Amén. Esa iglesia que se está construyendo somos nosotros. El verdadero templo somos nosotros. Y cada uno de nosotros somos una piedra en ese templo. Amén. Por eso es muy importante el amor dentro del pueblo de Dios, hermanos. ¿Qué pasará si le vamos quitando piedras a una estructura, hermanos? Se viene abajo, pierde fuerza. Por eso es que Cristo nos habló claramente que nos debíamos amar unos a otros entrañablemente. Amén. Gloria a Dios. A veces hasta pasando por alto las ofensas. Amén. Porque si una persona está aquí es porque yo creo que quiere cambiar. Pero debemos de saber que algunas partes de la estructura, unas son piedras, otras son columnas. Amén. Las columnas son más fuertes. ¿Por qué? Porque cargan todo el edificio. Pero las piedras, hay unas piedras que son más débiles. Amén. Por eso la Biblia dice, recibid al débil en la fe. Amén. Entonces, por eso es algo muy importante dentro de nuestras vidas, es lo que habla la palabra de Dios. Vamos a leer Daniel capítulo 5, versículo 24 al 27. Capítulo 9, versículo 24 al 27. No, es capítulo 9. Aleluya. Daniel capítulo 9 del 24 al 27. Amén. ¿Cuántos lo tenemos? Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu casa, sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Amén. ¿Quién fue el que puso el fin al pecado? ¿Cuántos saben? Cristo. Amén. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Amén. Esa justicia perdurable es parte de la gracia, la justicia de Dios, la obediencia, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Amén. Ese tiempo de tiempos angustiosos, hermanos, es hermanos, en el que la iglesia se está levantando. Amén. Por eso la palabra de Dios dice también en el libro de los Hechos, dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es día de tinieblas. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Amén. Es la persecución de la iglesia. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Amén. Es con nosotros, los gentiles. Esa es la visión que veía Juan cuando decía que veía una multitud que no se podía contar. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La mitad de la semana son 3 días y medio, lo que habla la palabra de Dios. Tiempos y la mitad de un tiempo. Dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Amén. ¿Por qué? Porque acuérdense, eso es lo mismo que dice: en el postrer tiempo yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis siervos y mis siervas profetizarán. ¿Por qué? Porque los verdaderos hijos de Dios, ¿sí saben cuáles son los verdaderos hijos de Dios? Los que obedecen la palabra de Dios. Esos son los verdaderos. Amén. Por eso nosotros debemos de esforzarnos a ser obedientes a nuestro Dios. Amén. Para ser participantes de todo lo que viene, de la forma en la cual nosotros vamos a glorificar a nuestro gran Dios, Jesucristo. Amén. Por eso debemos de estar preparados. Dice en el versículo 27, dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Amén. ¿Qué fue lo que cesó? El sacrificio. ¿Por qué? Porque ya nada más la sangre de Cristo es el sacrificio por nuestros pecados. Amén. La ofrenda por el pecado. Amén. Ya no hay otra cosa que pueda limpiar sino solamente la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Amén. Hebreos capítulo 10, versículos 7 al 9. Hebreos. Amén. Fíjense, para que se den cuenta que estamos hablando lo mismo. Amén. Dice aquí: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste. Amén. Por eso dice que quitaban el sacrificio y la ofrenda. Ni te agradaron las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero,
para establecer esto último. Y eso es lo que se está estableciendo. El templo de antes, la Biblia dice que Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra. Amén. También dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Amén. Porque fue la destrucción de lo primero para establecer esto último. Amén. Lo cual es la gracia también de nuestro Señor Jesucristo, que como dice su palabra, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese debe de ser nuestro sentir también en nuestras vidas, en todos los hermanos. No queremos que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, hermanos. Amén. Si una persona viene, ¿qué queremos? Que se arrepienta, que se convierta. Como a ninguno de nosotros nos fue fácil en el principio, tampoco a las personas nuevas que entran. Sí, la Biblia dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. ¿Saben por qué? Porque los israelitas de ese tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ellos sabían la ley, hermanos. ¿Saben lo que les hacía falta? Nada más. Amén. Arrepentirse y obedecer la palabra. Por eso la Biblia dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, porque hoy tenemos doble trabajo. Este trabajo es más difícil. Las personas que se acercan a Dios nada más creen en Dios, pero no saben absolutamente nada de la palabra de Dios. Por eso es que muchas personas nos preguntamos, ¿por qué Jesús oraba y al instante se sanaba? Porque necesitaba también, esas personas conocían la ley, solo tenían que arrepentirse y hacer lo que ya sabían. En este caso es algo muy diferente. En este caso hay que enseñarle a la gente lo que no debe de hacer. Y cuando empieza a obedecer la palabra de Dios, la palabra se empieza a cumplir en su vida y empieza a ser sanada, empieza a ser transformada. Por eso es que luego decimos, ¿por qué en unos sí y en otros no? Amén. Porque es de esa manera que la palabra actúa. Además de que se debe de llegar a una medida de fe. Hay veces también hay personas que también llegan a esa medida de fe cuando están desahuciados o cuando de verdad le creen a Dios de todo su corazón. Porque la Biblia dice que si nosotros creemos, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Pero es necesario creer de todo nuestro corazón. No puede haber nada de incredulidad para que Dios pueda obrar. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 13 del 1 al 2. Aleluya. Marcos capítulo 13 versículo 1 al versículo 2. Fíjense lo que dijo Cristo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ven estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y así es. Ese templo fue derribado. Amén. Porque el Señor iba a edificar desde ese tiempo. Cuando Él murió y resucitó, se empezó a edificar esa nueva iglesia. Esa iglesia verdadera, hermanos, que no es de piedras, sino es de piedras vivas. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Nosotros somos ese templo. Amén. Como se le dijo a los apóstoles, las 12 columnas. Amén. Cada uno de los apóstoles es una columna de ese templo. Nosotros estamos un poco más arriba. Amén. Porque nosotros estamos sobre el fundamento de los apóstoles. Amén. De nuestro Señor Jesucristo, siendo la piedra angular, siendo el fundamento de la iglesia.
¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Amén. Entonces eso fue destruido para poner esto último. Quita lo primero para poner esto último, lo cual somos nosotros. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al 7, perdón. Aleluya. Amén. Dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. Recibimos al Señor Jesucristo, debemos de andar en Él. El verbo de Dios, la palabra. Debemos de andar conforme a la palabra de Dios. Arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Nosotros fuimos ¿qué? Sobreedificados en Él, como un edificio, hermanos. Ese es el verdadero templo, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Vamos siendo sobreedificados sobre ese templo. Amén. Por eso no te puedes mover de aquí, hermano. Por eso Dios no se agrada de los que vuelven atrás. ¿Por qué? Porque somos partes importantes en las cosas de Dios. Amén. Aunque uno diga, no, yo no hago nada, yo no puedo. Tú debes de creer que Dios tiene el poder de capacitarte. Porque Él siempre ha escogido gente no muy importante, hermanos. Escogió a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, hermanos. Amén. Nosotros debemos de soportar a los débiles en la fe hasta que sean maduros en la fe, hasta que sean una piedra viva. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 42 al 44. Mateo 21, el 42 al 44. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿Por qué? Porque los judíos estaban edificando. Amén. Pero vino esa piedra viva, esa roca, el cual es Cristo, y dice que lo desecharon. Y dice la palabra de Dios que ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Amén. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y ahora lo podemos leer y lo podemos entender más claramente, hermanos. Ahora entendemos por qué es una cosa maravillosa que Él sea el fundamento de nuestra fe. Amén. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto de Él. Amén. Amén. Nos fue dado a nosotros. Por eso dice: quítalo primero para poner esto último. Amén. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Amén. Amén.
y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Porque va a ser una transformación en la vida del hombre. Amén. Si nosotros venimos a la presencia de Dios, debemos de dejar que Él haga su obra en nosotros. Porque Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Dirá el barro al alfarero: ¿por qué me haces así? ¿Verdad que no? Dice que no tiene potestad el alfarero sobre su obra, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él tiene el poder sobre nosotros. Amén. Por eso, si te darás cuenta, hermano, cuando nosotros nos portamos mal, hermano, hay reprensión más fuerte que para los que están en el mundo. Cuando hacemos las cosas mal. ¿Por qué? Porque declaramos a Jesucristo como nuestro dueño. Como nuestro dueño, hermano. Amén. Y Él va a hacer como Él quiere con su obra. Amén. Y más cuando nosotros le dimos la autoridad a Él. Amén. De nuestras vidas. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Entonces debemos de entender que ese es el fundamento de nuestra fe, Jesucristo mismo, hermanos. Amén. Somos un edificio en Dios. Vamos a seguir leyendo. 1 Corintios capítulo 3. Gloria a Dios. Del 11 al 20. Del 10 al 20, perdón. Amén. ¿Lo tenemos? Dice así: en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la gracia. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Amén. ¿Cómo se llama la prédica, hermanos? ¿Sí se dan cuenta cómo es real lo que Dios nos habla a través de su palabra? Somos los constructores del nuevo templo, hermanos. Es un gran privilegio para cada uno de nosotros poder estar delante de la presencia de Dios y ser partícipes de esta gran obra. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Aleluya. Por eso dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Yo tengo que mirar cómo estoy sobreedificando, porque ese edificio se tiene que construir conforme a los planos, a la palabra de Dios. Amén. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Amén. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. No podemos poner otro libro. No puedo poner mi pensamiento, no. Porque se puede destruir la obra. Tengo que poner, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios no es para que tengamos miedo, como se los he dicho en otras ocasiones. Es para prepararnos o estar preparados para lo que venga. Amén. Amén. Para estar preparados para lo que venga. Y cuando dice la palabra de Dios, la prueba venga, el fuego, se verá que es cada uno de nosotros. Oro, plata, piedras preciosas, o a lo mejor hojarasca, heno o madera. Amén. ¿Qué pasa con el heno, la madera o la hojarasca? Se deshace, no queda nada.
Amén. Cuando nosotros disponemos nuestros corazones, hermanos, nos volvemos o piedras preciosas, o plata, o oro. Amén. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Para todos los que sobreedifican, ¿qué quiere decir? Los que están predicando la palabra de Dios, los que traen piedras a la construcción, ¿hay qué? ¿Qué hay para ellos? Para los que traen, hay recompensa. ¿Cuánto le dan a gloria al Rey? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. ¿Quién es el templo? Nosotros. Yo les vuelvo a repetir, hermanos. Muchos hermanos de repente yo les oigo que dicen, vamos al templo, a la iglesia. No, hermanos, esto se llama congregación o lugar de reunión. Esto no significa nada. Lo que significa somos los que estamos aquí. La iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. El templo somos nosotros también. Gloria a Dios. Amén. Esta es una casa de oración. Un lugar de reunión. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Congregación, como se los digo, porque por eso muchos versículos de la Biblia decía, la iglesia que está en la casa del hermano tal, la iglesia que está en la casa de... O sea que la iglesia somos nosotros, no el lugar. La casa sigue siendo del hermano. Amén. Y la iglesia somos nosotros. El templo de Dios somos nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Aleluya. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo. Nosotros somos el templo. Entonces, yo tengo poder sobre mi cuerpo. No. Cuando yo declaré a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, perdí la autoridad sobre mí. Amén. Gloria a Dios. Ahora tengo un dueño. Se llama Jesucristo. Por eso Él va a sellar a sus hijos con su sello. Espiritualmente, muchos de nosotros, o la mayoría, ya estamos sellados, hermanos, con ese sello. Somos propiedad de Jesucristo. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Por lo cual no tengo autoridad sobre mi cuerpo. Tengo que obedecer la palabra de Dios. Porque si yo destruyo este templo, Dios me destruirá a mí. ¿Y cómo se destruye este templo? Con la muerte. Con pecado. Con pecado se destruye este cuerpo. Amén. Hay muchas personas que pueden creer. Miren, a veces muchas personas, antes cuando pasaba algo, hermanos, la gente hacía algo que no fuera de Dios. ¿Sabes qué pasaba? Por ejemplo, en el caso de Ananías y de Zafira, que quisieron engañar al Espíritu Santo de Dios, ¿qué pasó con ellos? Cayeron muertos. Y muchos en el Antiguo Testamento también caían muertos. Hermanos, eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Sigue sucediendo. Muchos pueden decir, no, yo he pecado mucho, no me ha pasado nada. Estás muerto. Una persona cuando peca se muere espiritualmente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que muchos lo hemos comprobado. ¿Por qué no me muero en la carne? ¿Por qué no me muero literalmente? Por la gracia de Jesucristo. Amén. Por el amor de nuestro Dios. Pero nosotros pecamos y nos morimos. ¿Cómo lo sabemos? Ya no cantamos, ya no alabamos a Dios, ya no te sentimos ese gozo, ya nos aburre la palabra, ¿verdad? Nos da sueño.
Si nos da sueño tenemos que levantarnos, hermanos. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Ya, eso significa que está entrando la muerte, está dando señales el templo de Dios. Amén. Por eso nosotros debemos de mantenernos vivos, hermanos, en el Señor. Amén. Porque muchas personas mueren no carnalmente, espiritualmente. Peca y se murió, ya no quiere estar en la congregación. ¿Por qué? Está vivo. Por eso Cristo dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven, sígueme y anuncia el reino. Tú estás vivo, ven, tú vente conmigo porque tú estás vivo. Pero la gente que no está conmigo está muerta. Sí, amén. Por eso debemos de cuidar nuestro caminar, nuestro testimonio, procurar estar en oración constantemente. No me dejes caer en tentación, Padre. Perdona mis pecados, lávame más y más de mi maldad. Continuamente, la Biblia dice: orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán. Amén. Amén, gloria a Dios. Para que seamos dignos, debemos de estar orando todo el tiempo. Orar sin cesar. ¿Cuándo es cuando debo de orar más? Todo el tiempo, pero más si ando mal. ¿Por qué? Porque no solamente es la muerte espiritual que sufro en ese instante, sino que puedo morir por la eternidad. Amén. Por eso es muy importante. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque a veces tienen información de allá afuera. No, todos somos hijos de Dios. ¿A poco tú matarías a tu hijo? Lo destruirías. Eso es sabiduría del mundo. Porque la Biblia dice que el que peca es del diablo, hermanos. Amén. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que guardarnos para nuestro Dios. Amén. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Amén. Es una insensatez. Cuando una persona tú le hablas la palabra de Dios y esa persona trata de justificarse, es una insensatez delante de Dios. Amén. Porque ¿qué es lo que debe de hacer? Arrepentirse, apartarse del pecado, hermanos, porque eso es lo que nuestro Dios quiere. Amén. Dice: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Amén. Que hay vanidad, hermanos. Hay mucha gente que se cree sabia en este mundo, pero realmente no somos nada. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Efesios capítulo 2 del 20 al 22. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Para que vayamos entendiendo. Somos edificio de Dios, templo de Dios, iglesia de Dios. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? La palabra de Dios. Aquí estamos. Edifícate sobre ese fundamento. No pongas otra cosa. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal.
Amén. Aquí, Señor, pon ese temor de mí y en mí, de ti, Señor. Y no es un temor como se los digo a las personas que andan temblando de miedo. No, hermanos. El verdadero temor se muestra a través de la obediencia, hermanos. Amén. Si yo temo a Dios, no es de que yo tengo miedo a Dios. Muchas personas allá afuera dicen, yo le tengo miedo a Dios. No, yo sí tengo temor. Son mentirosos. Si de verdad estuviera el temor de Dios, obedecerían la palabra de Dios. El verdadero temor se muestra a través de ¿qué? De la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Cómo nos coordinamos? A través de la palabra de Dios. Si yo pongo cosas que no están escritas en la Biblia, ya estoy edificando mal. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. También para que se quiten de su mente. Muchas personas están esperando que se construya el tercer templo de Salomón. Hermanos, el templo somos nosotros. Amén. Muchas personas están fijados a ver a qué horas lo construyen. No, hermano, ya está siendo construido y ni siquiera se habían dado cuenta. Desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el edificio ha crecido bastante. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Por eso nuestra mente debe de ser centrada a las cosas de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Por eso no podemos edificar en alguna denominación, en alguna religión, porque estaríamos quitando ¿qué? El fundamento. No podemos edificar sobre un hombre, como los católicos, la luz del mundo, los mormones, los testigos de Jehová y muchas otras sectas que hay que no obedecen a la palabra de Dios. Amén. Porque quitan el lugar de Cristo. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Vamos a leer 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12. Capítulo 12, versículo del 1 al 31. Ahorita vamos a leer acerca de este edificio. Amén. Este edificio, podemos entender ahora claramente que el edificio, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Quién es el templo? Nosotros. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama este lugar? Congregación. Amén. Congregación o lugar de reunión. Amén. Hay muchas personas que hacen una reunión en una casa y le llaman célula. Eso ni existe en la Biblia. Amén. La Biblia dice la iglesia que está en la casa del hermano o de la hermana. Es la iglesia, no es solamente una célula. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, vamos a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se lleva a los ídolos mudos. ¿Por qué menciona aquí a los ídolos mudos? Porque los ídolos mudos no ven, no hablan, no andan, amén, no oyen, no palpan, no sienten, no respiran, no nada, están muertos. Eso es lo que representa. Y una persona que sigue a los ídolos está muerto de la misma manera. Amén. Y los llevan como los ídolos mudos, porque no saben nada, no entienden nada, están muertos. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, no te olvides, hermano, ya no eres un ídolo, ya no estás muerto. Tienes que buscar los dones mejores
Porque los ídolos no hacen nada, pero el pueblo de Dios sí está vivo, hermanos. El pueblo de Dios trabaja para edificar el templo, el edificio. Todos tenemos que ponernos a trabajar en la obra de Dios. La obra no nada más es del pastor o de los hermanos que son colaboradores. La obra es de todos, hermanos. Amén. Nosotros estamos edificando este lugar y debemos de seguir trabajando porque hay recompensa. Amén. Y como agradecimiento, yo más que recompensa, hermanos, lo hago como agradecimiento. Cuando yo conocí al Señor y sentí su presencia por primera vez en toda mi vida, Él me dio vida cuando estaba yo muerto. Y yo, no teniendo otra cosa más que darle al Señor, le entregué mi vida para su servicio, como agradecimiento. Amén. Si quieren trabajar por la recompensa, también es válido. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede entender que Jesucristo es el mismo Señor, sino por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice que nadie le puede llamar anatema también. Amén. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Cómo es esto? Esto se trata, hermanos, dice la palabra de Dios que no podemos maldecir a los hombres, que son la imagen de Dios. Por eso nosotros no le podemos decir a una persona maldito. No podemos enojarnos contra nuestros hermanos. ¿Qué está diciendo? Que nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios no podemos hablar mal del hermano. Porque la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, el Señor Jesucristo se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dice? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. Cuando una persona persigue a alguien, hermanos, no persigue al hombre. Cuando una persona ofende a otro hermano, no está ofendiendo al otro hermano, porque su vida ya le pertenece a Cristo. Está ofendiendo al mismo Dios. Y cualquiera que ofenda a Dios no tiene el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro gran Rey. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Espíritu, el Señor es el mismo, la misma persona. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, ¿no? Porque mucha gente cree que el Espíritu Santo da unos dones, el Señor da otros dones, Dios da otros dones. No, es el mismo. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. ¿Para provecho de quién? De la iglesia, hermanos. El don no es para nosotros. El don es para servir. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace, ¿cuántos? El mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero necesitamos anhelar los dones espirituales.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Es un solo edificio, un solo templo. Amén. Así también Cristo, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, sean o libres, o todos, a todos se nos dio a beber de un mismo, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios a todos nos dio ¿qué? Lo mismo. No hizo acepción de personas con nosotros. Si estamos aquí es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es que ese está más guapo y ese está más feo. No, hermanos, Dios no le interesa. Ese es más rico, ese está muy pobre. Ese huele mejor, ese huele peor. No, lo más sucio es el pecado, hermanos. Si aún así el Señor nos recibió. Amén. Entonces, eso es algo muy maravilloso en nuestras vidas, hermanos. Nuestro Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Amén. Amén. Hay una gran diferencia entre que algunos dicen, a mí Dios me ama más. ¿Por qué? Porque pecas y no te pasa nada. No, hermanos, eso es la misericordia de Dios. Dios al que ama más es al que obedece más. Amén. Como a Juan, el discípulo amado, como a Daniel, muy amado de Dios, porque era obediente. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. Aleluya. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Amén. Hay muchas personas que a veces anhelan algo que no son y ya por eso creen que no son parte del cuerpo, que no son necesarios. Todos somos necesarios. Amén. Si Dios te llamó, no te llamó a que estés sentado, te llamó con un propósito. Pero tienes que orar, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que ayunar para que Dios te dé el propósito de tu misión en la iglesia. Y si Él dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todos los miembros son necesarios. Amén. Como dice, el oído oye. ¿Y qué va a hacer? Va a aconsejar. El olfato, a lo mejor podemos decir esto no huele bien, ¿verdad? Gloria a Dios. O las manos son las que trabajan. Los pies son los que sostienen todo el cuerpo y lo llevan de aquí para allá. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Qué? Si tienes algún problema, arréglate con Dios. Amén. Pero más bien es porque no hemos encontrado el sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque yo creo que si nosotros encontráramos el sentido de nuestro trabajo en el Señor, lo amaríamos. Lo amaríamos. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da algo, es como en mi caso. Yo cuando llegué a la presencia de Dios, a mí me dijeron que si yo quería ser pastor. Y yo le dije que no. Y la persona se sorprendió. Y dijo, ¿tú no quieres ser pastor? No. ¿Entonces qué quieres ser? Lo que Dios quiera que yo sea. Y no había ni leído todavía esto para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en lo que el Señor nos ponga debemos de estar gozosos. Amén. Porque así todos fueron. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. ¿Qué quiere decir? Que todos somos, ¿qué?
necesarios. Todos somos necesarios, todos los que trabajan. Pero es que ese está bien mugroso, es necesario. Amén. Es que ese no, como que no se le pega a nada, es necesario. Amén. Es que yo no entiendo nada, eres necesario. Amén. Todos somos necesarios en el cuerpo. Por eso es que no podemos menospreciarnos unos a otros. Debemos de ¿qué? Amarnos. Amarnos. No vino este hermano, hay que irlo a ver. Vamos a verlo. ¿Qué pasa con el hermano? Ven, hermano. Amén. Si yo no voy a ver al hermano que faltó, ¿sabes qué? Hay muchas personas que dicen, no, pero yo nunca le he dicho que este hermano no es necesario. Pero si no viene, lo vas a ver. Si no lo vas a ver, con tus acciones estás hablando. Dices, no, ese ni es necesario. ¿Para qué? Con las acciones nuestras, ¿qué pasa? Hablamos. Amén. Con las acciones de cada persona decimos más palabras que con nuestra boca. Amén. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Acuérdense que el autor de toda la palabra de Dios es ¿quién? Cristo. Es Jesucristo, es nuestro Dios. Esto lo habló Pablo. ¿Esto lo habló quién? Pablo. Pero ¿quién se lo dijo que lo escribiera? Amén. Cristo, nuestro Dios, se lo dijo. Entonces, si el Señor dice que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, es porque así es. Y yo no cuestiono, yo obedezco. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Yo no cuestiono a Dios. Si Él dice así, así es. Señor, pero usted ni hace nada. No, a ti no te importa, es necesario. ¿Por qué? Porque todos somos inútiles, como lo leímos la otra vez en carta a Filemón. Dice que era un inútil ese hombre que tenía Pablo. Dice, pero ahora nos es muy necesario. Cuando Dios termina la obra en cada uno de nosotros, ya nos volvemos muy necesarios. Y todos llegamos siendo nada. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Amén. Que debemos de procurarlos más, hermano. Amén. Es como a veces hay hijos que son un poquito más rebeldes y luego dicen, no, es que ese lo quieren más, porque le dan más atención, pero es porque no es muy digno y lo vestimos como más dignamente, porque la Biblia dice que debemos de vencer el mal con el bien. Si una persona te hace mal, hazle más mal. No, debemos hacerle ¿qué? El bien, hermanos. Amén. Eso es parte de la palabra de Dios. A estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son los más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Así nosotros debemos de hacer. Amén. Hablarles, tratarles aún mejor. Amén. Si tú en tu carne, porque es la carne la que habla, si en tu carne tú crees que una persona no es necesaria, o no le quieres hablar, amén, no quieres estar ahí, hermanos, ¿qué pasa? Debemos de vestirle más con más honor, como dice la palabra de Dios, porque no hay desavenencias, dice, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué? Amén. Dios lo hizo al propósito. No, es que este cuate no entiende. Siempre le hablamos
No, hermanos. Para eso lo hizo el Señor. ¿Para qué? Para que nos preocupemos unos por otros. Cuando nos preocupamos unos por otros, ¿saben qué estamos mostrando? El amor de Dios. El amor de Dios, hermano. Si no te preocupa tu hermano, como Caín, que dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Eso no le preocupaba. Ya lo maté. No me interesa. Amén. Entonces a veces nosotros también con nuestras palabras podemos matar a la gente espiritualmente, a los débiles, porque hay personas que por más que los ofendan aquí van a estar. Amén. Hay veces que lo hemos visto, hay personas que nos tratan mal y ahí están, hermanos, ¿verdad? Pero aquí los tratamos conforme a la palabra de Dios. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Mi hermano está enfermo, hermano, de verdad, es algo bien tremendo, porque cuando una persona del pueblo de Dios está enferma, hermanos, ahora puedo entender al apóstol Pablo cuando decía, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. De verdad, eso es amor, hermanos. ¿Por qué? Porque te duele a ti, porque sabes que son miembros de tu familia. Amén. Del cuerpo de Cristo, hermanos. Amén. Eso es el verdadero amor. Amén. Por eso es que dice la palabra de Dios, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y cuando una persona no se goza de que haya tenido una victoria algún otro hermano, ¿por qué no se gozará? Porque no tiene amor. Porque tiene envidia. Por eso, hermanos. No, hermanos, no debemos de tener envidia de nadie. Al contrario, gozarnos con los que se gozan. Si Dios utiliza a mi hermano, gloria a Dios. Si utiliza a mi hermana, gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Me da gusto. Señor, yo también quiero más dones en mi vida. Yo quiero para tu servicio. Amén. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Somos miembros cada uno ¿en qué? En particular. Dios te escogió en lo particular a ti. Amén. Amén. Solamente lo que tenemos que hacer es, Señor, ayúdame a obedecerte. Quiero obedecerte. Hoy me quiero rendir a tus pies. Ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. ¿Quién los puso? El Señor. Amén. Ahora, eso ya cesó, ya se acabó. Muchas personas dicen, no, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay evangelistas, ya no hay maestros, solamente hay pastores. Esas personas no escudriñan la Escritura, no escudriñan, porque todos esos ministerios están activos porque son para el crecimiento de la iglesia. Sin esos ministerios la iglesia no crecería, hermanos. Amén. Y están, hermanos, están activos, hermanos. El único detalle es que una persona que sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, no te va a decir, no te va a andar diciendo lo que es, hermano. Él no va a andar resaltando el título, sino más bien se va a ver por la obra, hermanos. Amén. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas. Usted está preguntando, ¿hablan todos lenguas? ¿Hablan aquí todos lenguas? No, hermanos. Dice, ¿interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino? El amor.
El amor es el camino más excelente de todos. Amén. Amén. Ese es el camino más excelente, el del amor. Y debemos de qué procurar que los dones espirituales. ¿Para qué son los dones espirituales? Para edificar la iglesia. Amén. Para que la iglesia vaya creciendo. Señor, dame sabiduría. Yo quiero entender tu palabra para poderla predicar, para poderla hablar. Hermanos, cuando el Señor me llamó, yo no entendía absolutamente nada, hermanos. Apenas, y para la gloria de Dios, pues terminé bien la primaria. Y le doy la gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ahora la gente que me llegue a conocer sabe que no es porque sea yo muy inteligente, sino porque la inteligencia que ahora tengo no proviene de mí, proviene de Dios. Amén. Gloria a Dios. La sabiduría le creí a Dios, se la pedí, me la dio, yo le creí, ya la tengo. Voy a leer porque yo tengo sabiduría. Voy a leer tu palabra, yo voy a entender, Señor, porque tú me has dado tu sabiduría, Señor. Amén. Y empecé a leer y empecé a predicar, porque había sabiduría que no provenía de mí, sino de Dios. Amén. Amén. Eso es algo muy maravilloso. Por eso Dios dice que al más bajo de los hombres, Él es el que lo constituye algo. Amén. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 16 al 19. Amén. 16 al 19. Amén. Amén. Fíjese cómo dice. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa piedra. Amén. Amén, no roca. Y también te digo que tú eres Pedro. Y cuando dice, y sobre esta roca, está hablando de sí mismo. ¿Cuántos saben que la roca es Cristo? La roca es Cristo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos, hermano, tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Amén. Los católicos dicen que la roca es Pedro. En muchos versículos de la Biblia dice que la principal piedra es Cristo. Es cabeza del ángulo. Amén. Y Dios no puede, no se va a contradecir en su palabra. No va a cambiar. Eso es así. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Por eso dice que Él es la roca. ¿Cómo vamos a comprobar que Él es la roca? Aquí lo vamos a comprobar. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para poder entender la palabra de Dios, no es de que estudies mucho, hermano, otros libros. Lo único que tienes que estudiar es la Biblia. Amén. La revelación, el entendimiento de la palabra de Dios proviene de Dios, no de los hombres. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos saben qué es el Hades? El lugar de sepulcro, el infierno. Amén. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino.
¿Cómo dice que no prevalecerían contra él? El Hades representa la muerte también. ¿Por qué sabemos que la roca es Cristo? Porque Pedro murió, hermanos. ¿Y quién resucitó al tercer día? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién fue con quien no prevalecieron las puertas del Hades? ¿Contra Pedro o contra Cristo? Contra Cristo, porque Él murió y al tercer día resucitó. Eso es lo que quiere decir, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra Él. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando de Él mismo otra vez, de Cristo, porque dice: si dos personas se pusieran de acuerdo en algo que me pidieran, yo lo haré. Amén. Nosotros se lo pedimos, pero ¿quién es el que hace las cosas? Si nosotros le pedimos al Señor, desata o ata, Él lo hace. Amén. Y muchas personas dicen: no, es que el Papa tiene el poder de perdonar los pecados, de atar y desatar. No, ese poder lo tiene Dios. La Biblia dice, por eso ellos no pueden perdonar pecados, solamente Dios puede perdonar pecados. Nosotros no: Señor, perdónale sus pecados, Señor. Y el Señor, si ve que andamos rectamente, le perdona a la persona. Y si la persona lo cree, lo acepta el Señor. Amén. Así es como funcionan las cosas en Dios. Amén. Para que no nos creamos: tengo un poder que nadie tiene. No, hermanos. No, hermanos. El poder que hay, hermano, Dios se lo ha dado a su pueblo, a sus hijos. Si alguna persona anhela algún don, la forma más rápida de obtener ese don es a través de la obediencia. Porque lo que le pidan al Padre, los que lo obedecen, se lo dará. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1 del 19 al 23. Efesios capítulo 1 del 19 al 23. Amén. Fíjate cómo dice, hermanos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Amén. ¿Con quién manifiesta su poder Dios? Con los que creemos en su palabra. Amén. Porque la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Por eso dice para nosotros los que creemos en su palabra, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Amén. ¿Quién es el primero? Nuestro Dios. Amén. No como otras religiones que dicen que ellos son la voz de Dios en la tierra. Son como que Dios les dejó todo el poder y la autoridad. No, aquí dice que Él lo sigue teniendo. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Él sigue siendo la autoridad sobre todos. ¿Y cómo nos rige? A través de su palabra. Él nos rige a través de su palabra. Él nos sigue viendo. Amén. No lo podemos ver, pero Él está aquí ahora mismo en este lugar. Porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 personas congregadas en su nombre, hay en medio, Él está. Él está aquí con nosotros. Amén. En su forma invisible, de su Santo Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilloso nuestro Dios.
dice, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Amén. Sobre todo nombre que se nombra. Por eso no es que no podemos, dice la Biblia, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. No, aunque nombres a Pedro, a Pablo, a María, no te van a contestar, porque su nombre es sobre todo nombre. Amén. Eso no lo cambia. No solo en este siglo, sino también en este siglo. Él sigue siendo el mismo. Su nombre es sobre todo. Y en el venidero también va a seguir lo mismo, porque Él no cambia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. La iglesia es ¿qué? El cuerpo, el edificio, la iglesia, el templo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, como dice aquí. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Nos reunimos para hacer bromas? No. ¿Nos reunimos para hablar chismes? No. ¿Para hablar de algún hermano, alguna hermana? A Dios no le agrada eso. Las reuniones que hagamos tienen que ser para esto. Voy a visitar a mi hermanita. Vamos a hablar del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y la hermana va a hablar o el hermano de lo que haya hecho Dios en su vida. Porque si no empieza la corrosión, hermano. Empieza la destrucción del templo de Dios. Cuando empezamos con las sospechas, con los malos pensamientos. Amén. Cuando nosotros hablamos acerca de un hermano, tiene que haber, ¿qué tiene que haber? Evidencia. Amén. Dice que todo caso, dice que solamente se determina por 2 o 3 testigos que vieron, no que es que me dijeron, no, tiene que ver. Amén. Y si no, mejor se acabó. Y cuando un hermano, se los he mencionado, va a acusar a otro hermano, no nomás es el pastor, tiene que tener el valor de decirle al hermano en su cara: el pastor, acompañe, lo que pasa así pasa, y quiero decirle al hermanito, a la hermanita que pues, sí, y no con el afán de ser destruido, hermano, o de que se aleje, que se vaya de la congregación, no, sino con el afán de que la persona se arrepienta, porque vamos a hablarle, a exhortarle, pero no para que la persona se vaya. No, el pensamiento de nosotros es de que la persona se levante, ¿no? Porque a veces el pensamiento, sí, que lo regañen, se lo merecen. No, hermanos, no, Señor, sí, que lo exhorten, pero que sea para que se levante, no para que se muera más. Amén. Tenemos que, es de esta manera. Amén. Y también algo muy importante, no nos aprovechemos de la gracia de Jesucristo. Amén.
Dios nos ama y nos trata con amor, pero no nos aprovechemos, porque nuestro Dios es fuego consumidor y de pronto se inflama su ira y consume. Amén. Porque decimos, ay, es que la Biblia dice que con amor, sí, pero no te aproveches, porque si el hermano está haciendo lo correcto y tú lo haces con mal pensamiento, no arrepintiéndote, hermano, tú la cosa es caer en las manos de Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nos reunimos tiene que ser para que la iglesia se une. No vamos a hablar mal del pastor, de la esposa del pastor. Eso es una destrucción. Es como autodestruirse, hermanos. Hablar mal de los hermanos, eso es autodestruirse. Eso es como que agarras y te clavas un cuchillo en tu propia mano. Así, porque todos somos parte del cuerpo. Amén. Amarnos. Si el hermano no me ama, vence el mal con el bien. Tú ámalo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 17. Colosenses capítulo 3 del 8 al 17, hermano. Amén. Gloria a Dios. Fíjate cómo dice, hermana. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. No, estoy me equivoqué. Colosenses 3 del 8 al 17. Si perdón, gloria a Dios, ya estaba yo en otro canal. Gloria a Dios. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si yo sigo mintiéndole a mi hermano, ¿qué crees? Estoy muerto todavía. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Vamos siendo la imagen de Cristo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Amén. Así nosotros debemos de ver como Cristo, hermano. Ninguno es superior a otro. El que quiera ser superior sea servidor de los demás. Amén. Así lo dijo Cristo, para que nos demos cuenta cómo Él nos trata. Debemos de tratar a los demás. Gloria a Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Una persona amada es aquella que obedece. Y de entrañable misericordia, eso es lo que debe de abundar, la misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, quitando toda altivez, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Si tiene queja, dice, perdónale. Amén. Perdónale. Pasa por alto las ofensas, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría yo una ofensa por alto de mis hermanos? Porque yo creo y confío en el Señor, que Dios está tratando con cada uno de ustedes en persona. Amén.
Por eso a mis oídos llega a ver, hermanos, llego a oír, hermanos. Dice la palabra de Dios, no hables mal del rey, porque dice que las aves van a llevar lo que tú dijiste. ¿Por qué? Porque todo se sabe, hermanos. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada que esté en tinieblas y no salga a la luz. Y hay veces que, como Cristo, la Biblia dice que cayó por amor, no abrió su boca. Así nosotros, hermanos, hay veces que sabemos cosas y nos quedamos callados por amor. No hacemos caso, hermanos, a las ofensas. Al contrario, Señor, perdónanos. Ten misericordia de Él, porque no te conoce, Señor. Él no sabe que si se va de este lugar, se va a perder. Si sale de su presencia, Señor, se va a perder. Amén. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. El vínculo perfecto, hermano, la unión perfecta es el amor. Si nosotros queremos ser perfectos como iglesia de Cristo, tiene que haber un vínculo de amor. Amén. Frenando también nuestra lengua de hablar mal de quien sea de nosotros. Debemos de creer que Dios está tratando, hermanos. Amén. Con cada uno de nosotros, y que Dios se encarga de todo. Amén. Las cosas que podamos juzgar nosotros las juzgaremos cuando sean muy importantes. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. La paz de Dios gobierne nuestros corazones. Siempre debe de haber paz en nosotros. Porque si no hay paz, hermano, entonces ¿qué está pasando? Amén. Podemos dañar el cuerpo. Como dice aquí la palabra de Dios, que fuimos llamados. Amén. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Por qué agradecidos? Porque ¿qué crees? Que nuestros secretos más oscuros y más terribles, todo lo que hayamos hecho en la tierra, Dios lo sabe. Aún así te perdonó. Y por su amor estamos aquí todos. Amén. Por eso debemos de estar agradecidos. Una persona que está agradecida es aquella que tiene misericordia de los demás, como Cristo tuvo misericordia de él. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Amén. La palabra de Dios, eso es lo que debe de abundar en nosotros, no otras cosas. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, o sea, conforme a la palabra de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Si vas a hacer algo por algún hermano, hazlo como para quién. Sabiendo que la recompensa viene de quién. Del Señor. Miren, vamos a leer, eso es muy importante. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 6. Santiago 3:5. 3:5 al 6. Para que veamos también cómo se puede llegar a destruir la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. 3 del 5 al 6. Amén. Fíjate cómo dice, hermano. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre el cuerpo e inflama la rueda de la creación.
y ella misma es inflamada por el mismo infierno. Si nosotros no controlamos la lengua, hermanos, ¿qué pasa? Puede destruir la obra de Dios. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, pensar lo que vamos a hablar antes de hablar. Amén. Pensar qué estamos hablando, qué estoy diciendo. Estoy hablando conforme a la palabra o conforme a mi carne. Amén. Debemos de tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces hablamos, pero todo lo que un hijo de Dios habla contra un hermano es para su propia destrucción, hermanos. Porque Dios no puede ser burlado. Amén. Si en nosotros hay coraje, ira, enojo, hay soberbia, hermanos, eso no proviene de Dios. Amén. Entonces es muy importante en nuestras vidas que tengamos cuidado con la lengua, porque puede destruir el edificio de Dios. Amén. El edificio de Dios es lo más importante. Dios nos va a pedir cuentas del edificio. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. Perdón, solamente es el 25. Amén. Dice aquí: ninguno puede, por tanto os digo, me equivoqué. Es cualquiera, pues. Sí, es 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sí, las mejores partes del templo son las que obedecen la palabra de Dios. Amén. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada. El que está fundado sobre la roca es aquel que obedece la palabra. Y venga lo que venga, no va a tirar tu casa, hermanos. Ni la casa tuya ni la casa de Dios, y tú vas a ser un pilar de la casa de Dios. Amén. Eso es algo muy, muy importante dentro de nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo. Primera de Samuel 16, del 5 al 14. Primera de Samuel capítulo 16. Del 5 al 14 vamos a leer. Amén, ¿ya lo tienen? Amén. Vamos a ver. Esto es muy importante porque este hombre llamado David, ¿qué crees? Era un hombre menospreciado. Ni su padre creía que Dios iba a hacer algo en él. Así nosotros, hermanos, somos iguales. A veces somos menospreciados, pero si nosotros creemos en lo que Dios puede hacer por medio de nuestras vidas, hará grandes cosas. Amén. Él respondió: sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová.
santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Fíjense qué maravilloso, hermanos. Amén. Esto es algo muy maravilloso, hermanos, porque era menospreciado, hermanos. Así, hermanos, muchos de nosotros podemos menospreciar a alguien y no sabemos la obra que Dios puede hacer por medio de la vida de esa persona. Al contrario, en vez de que reciba menosprecio, dice que a los que son menos dignos vestimos más dignamente, para que crezcan. No, hermano, échale ganas, sigue yendo, hermano, obedece a Dios. Entonces Dios tiene una recompensa, Dios tiene un trabajo para ti. Amén. En vez de a veces enojarnos por pequeñeces, por cosas insignificantes unos contra otros, es mejor, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nos enojamos por una cosa que no tiene delante de Dios ni vale, ni Dios ni le va a hacer nada a la otra persona, por lo que tú piensas que es pecado. Amén. A veces nosotros debemos de dejar pasar y tener misericordia. ¿Sabes por qué? Como te lo dije, hay personas que les hagan lo que les hagan, aquí van a estar. Aquí van a estar. Les hagan lo que les hagan, aquí van a estar. Y otros se sienten a lo mejor más fuertes, pero son bien débiles. Les hacen un feo y ya no vienen a la congregación. Son muy débiles. Y la Biblia dice: soportad a los débiles en la fe. Amén. Amén. Entonces debemos de tener cuidados como si fueran niños, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, aquí también leemos en el 14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Ese hombre era el rey antes que David, pero por desobedecer a Dios, la Biblia dice que cuando un espíritu sale del hombre, anda por lugares secos, pero si sigue haciendo lo malo, viene a ser peor. Pero gloria a Dios, hermano, no estamos en esos días. Dios tiene misericordia otra vez de nosotros. Aquí estamos, Dios nos ha dado una nueva oportunidad y nos vuelve a liberar, porque la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Dios no quiere que ninguno se pierda. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que uno de estos pequeños perezca. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Efesios capítulo 3 del 14 al 21. Efesios capítulo 3 versículo Efesios capítulo 3 del 14 al 21.
Amén. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amén. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios por obra, podemos entender la magnitud de lo que Dios nos está hablando, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, entre más obedezcamos a Dios, hermanos, los dones de Dios se van a ir cumpliendo en nosotros. Amén. Entre más seamos obedientes, hermanos, y le pidamos al Señor, Dios nos da esos dones, nos da ese verdadero don del amor, pero no del amor carnal, del amor que habla, que es conforme a la palabra de Dios. Amén. Ese es un verdadero amor. Amén. Entonces podemos entender. Vamos a leer ahí Efesios capítulo 4, versículo 29. Al 32. 29. Amén. Sí, gloria a Dios. Amén. Dice aquí, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No lo contristes, porque si se contrista se aparta. Amén. Como se le apartó a Saúl. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, antes sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es para que ese edificio, hermanos, crezca bonito. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque si hacemos todo lo que Dios nos habla, hermanos, aún mayor todo lo que le pidamos a nuestro Dios, nos lo dará. No lo va a dar. Si se han dado cuenta, por ejemplo, que ahora clamamos al Señor y Dios actúa poderosamente, hermanos. Es por la obediencia, hermanos. Entre más obedecemos, nuestro Dios dispone su oído para escucharnos. Se acerca más a nosotros. Cada vez está más cerca de nosotros. Aleluya. Hechos capítulo 7, versículo 48 al versículo 51. Amén. Para entender, ya vamos a terminar, hermanos. Gloria a Dios. Yo sé que quieren más, pero nomás preparamos esta comida. Gloria a Dios. Hechos capítulo 7, versículo 48 al 51.
Amén. Del 7, del 48 al 51. Amén. Dice aquí. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Porque cuando empiece la persecución, hermano, no nos vamos a llevar a este lugar. Nosotros somos el templo. Amén. No hay. Dice que no puede el hombre hacerle un templo a Dios. Amén. Todos los que por eso, cuando se lee templo tal, templo, no, ¿cuál templo? El templo somos nosotros. Ya desde ahí empezamos mal. Por eso se llama lugar de reunión o congregación. Amén. Porque aquí nos reunimos, sabemos que Dios no quiere algo que nosotros, vamos a edificar un templo a Dios. No, nosotros somos el templo de Dios. Podemos tener un lugar de reunión, pero no hacer un templo, porque eso es parte de la idolatría. Amén. A Dios no le agrada eso. Hay personas que a veces tienen idolatría hasta del lugar. Dicen, no, es que voy a ir a orar ahí porque ahí va a pasar algo. En este tiempo ya no es así, hermanos. Donde estemos, Dios nos oye. Amén. El día que debemos de estar aquí es cuando nos reunimos. Amén. Lo que nos hace limpiarnos más es estar más en la presencia de Dios, estar leyendo la palabra, orando. Aún en tu casa lo puedes hacer. Dios hace la obra. Amén. Vamos a leer ahora Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 25. Amén. Para que nosotros empecemos a comprender más claramente esto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Como hay personas que se llegan a ir y dicen, pues se lo pierden, como si fuera, no, hermanos, nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. El hombre fue el que perdió todo lo que Dios le había dado a través del pecado. Amén. Por eso necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Entonces, entendemos que Él no habita en templos. Es como decir, vamos aquí está, no la presencia de Dios. Está aquí porque estamos aquí, pero si no estuviéramos nosotros, no hay nada. Se manifiesta porque aquí está, hermanos, en nuestro corazón. Amén. Amén. A veces nos afanamos, no decimos, vamos a, como por ejemplo, hay que construir un templo grandísimo, ¿no? Una estructura de hombres, ¿no, hermanos? Hay que preocuparnos, hermanos, por lo verdadero. Ese templo que estamos construyendo, hermanos, ¿saben cómo lo estamos construyendo? A través de cada piedra que llega. Ese es el verdadero templo. Amén. Y es de lo que verdaderamente debemos de tener cuidado. Amén. Amén. De nada sirve tener un lugar muy bonito si nosotros estamos sucios. Lo que necesitamos es estar limpios nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Gálatas 5, del 14 al 5.
Gálatas capítulo 5, versículo 14 al versículo 15. Amén. Capítulo 5, versículo 14 al versículo 15. Gloria a Dios. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Porque si alguno perece, hermanos, ahí hay pecado. Amén. Entonces, la ley de Dios se cumple. Toda la ley se cumple en que debemos de amarnos unos a otros. Porque cuando una persona ama a otra persona, no intenta ningún mal. No tiene pensamientos. Porque a veces nosotros pensamos, no, este se me hace que trae algo contra mí. No, nada, olvídate. Dice, no penséis mal de nadie. Amén. No, a veces son imaginaciones humanas. Cuando ya veamos así directo, ahora sí. Pero si son pensamientos, acuérdate que el enemigo lanza dardos para destruir el templo de Dios, la iglesia, que somos quienes somos. Nosotros. Amén. La Biblia dice que si te ofenden, perdónalos. Perdónalo, hermano. Amén. Si es algo ya que va a los extremos, que es algo muy terrible, pues puedes venir, hermano. Pero tienes que saber que si tú vienes a hablar conmigo, hermano, tienes que tener el valor de ir con la persona. Porque hay veces que dicen, ay no, sí, así, pero no, yo no quiero ir, no, hay que ir, si no yo no puedo decirle nada. Porque las personas que son testigas de algo y vienen y me no, es que me dijeron que te vieron. Pastor, ¿usted me vio? No, pues no. Entonces, yo no puedo, tengo que sujetarme a la ley. Amén. No, hermano, ¿qué cree, hermano? Pasó esto y quiero que hablemos con tal persona. Amén. Y pensando en tu corazón, en tu mente, que es para que se levante, que no lo haga. Amén. Que se arrepienta, no tanto así para que se vaya o con ira o con enojo, no, porque a veces decimos, ay, qué bueno que lo regaña. No, Señor, sí, Padre, repréndele a través de tu palabra, pero ten misericordia de él, Padre, así como la tuviste por mí. Porque la Biblia dice que no hay mayor amor que uno ponga su vida por la de sus amigos. Y si ustedes son mis amigos y ustedes hacen lo que yo les digo, así dijo Jesucristo, hermano. Imagínate poner tu vida, pero por tu prójimo, hermano. ¿Quieren saber cuál es la vida que puso el Señor? Puso su vida no por personas que le caían bien, hermanos, por el adúltero, por el fornicario, por el mentiroso, por el ladrón, por el soberbio, por todas esas personas puso su vida. Así nosotros, hermanos, aunque la persona sea soberbia o lo que sea, pon tu vida por él, porque así vamos a mostrar ese verdadero amor. Amén. Y pues sí, hermano, tú crees que el Señor te escogió. No eres. Hay veces que hay personas que se sienten así como desubicadas. Ay, ¿qué hago aquí? Como que yo no pertenezco aquí. No, hermanos. Sí, Dios te trajo porque te escogió. No eres diferente. La diferencia es que tienes que dejar que Dios obre en ti. Si tú le permites, Él va a entrar, va a restaurar lo que está roto, va a reparar lo que hay ahí descompuesto dentro de ti, porque Él es amoroso, hermanos, y Él te muestra su amor en que, ¿qué crees? Si hiciste el mal ayer, despertaste por su amor, por ese infinito amor que te tiene. Pues le voy a dar otro día, a ver si se arrepiente. Le voy a dar otro día. Amén.
Que veamos, como dice la palabra de Dios, con cuál amor nos ha amado el Padre, que sabiendo cómo somos, nos llama a sus hijos. De dónde nos sacó y todo lo que hacíamos antes, y nos llama a sus hijos. Ese es un amor grandísimo. Vamos a leer el último, Daniel 4:17. Amén. Fíjense cómo dice. Gloria a Dios. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Y quiénes son esos más bajos de los hombres? Nosotros. Nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria. Y reinaremos, dice la palabra de Dios. Amén. No porque fuéramos los más grandes, no. A los más bajos de los hombres. ¿Quién era yo? El más bajo de los hombres, hermano. El que nadie daría ni un peso por mí. Pero Cristo dijo, yo lo compro. Amén. Cuando nadie dijo, no, yo no doy nada por él. El Señor, ¿saben qué hizo por nosotros? Nos compró, hermanos, no valiendo nada, y pagó un alto precio. Amén. Entonces, pensemos en el amor de Cristo que ha tenido por nosotros y sigamos creciendo, hermanos, como la iglesia verdadera. Amén. Como esa iglesia que el Señor está levantando, como ese edificio. Amén. Consideremos todo esto, hermanos, grabémoslo en la tabla de nuestro corazón. Pensemos en ello, hermanos. Que sobreabunde el amor en nuestros corazones. Que nos amemos unos a otros con amor entrañable, grandísimo, hermanos. Así como Cristo nos perdonó, también nosotros perdonémonos unos a otros. Y amémonos. Hagamos a veces hasta tiempo para estar con nuestros hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo deseo que sea de grande bendición esta enseñanza. Amén.